Los que llegaron después de que anotamos peticiones de oración pueden hacerlo ahorita al final, es para que tengamos las peticiones de todos. Pero vamos ahorita a lo que es la palabra de Dios. El pasaje que repetimos siempre al final del culto es el versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bien, esto tiene algo que decirnos, más bien tiene mucho que decirnos. El aprender a contar nuestros días de una forma que eso le traiga al corazón sabiduría tiene que ver quizás con una de las reflexiones más profundas del ser humano. ¿Qué es la vida? ¿Qué es realmente lo que nosotros hacemos en esta vida? Te pasaron ya los 365 días del año 2026. Uno empieza a contar el año 2026 y ya vamos en el cuarto día. En algún modo, todo parece un suspiro. Estuvimos hace una semana celebrando un culto de participaciones especiales. Hace 2 semanas estuvimos en el tiempo de convivencia de Navidad y hemos estado avanzando en el tiempo, hemos estado haciendo cosas que van quedando como recuerdos, porque lo que hoy estamos haciendo, la próxima semana será recuerdo. Todo lo que ahorita estamos aprendiendo va a formar parte de nuestra manera de pensar, de la manera en que vemos la vida, pero todo el tiempo se va pasando. Ahora, cuando hacemos un poco este análisis y buscamos recordar sobre el pasado, el asunto es que podemos pensar nuestra vida es, como dice la palabra, un soplo, algo que se va rápido, soplamos y ya no está lo que soplamos, algo que se va desvaneciendo. Dice que es como esta neblina que se ve en las mañanas, muy densa, muy fuerte, domina el ambiente, pero después de unos minutos ya no existe, ya no se ve. Entonces, cuando nosotros meditamos sobre nuestra vida, hay algo que es importante considerar: la mayordomía de nuestro tiempo, es decir, cómo aprovechamos de la manera correcta nuestro tiempo. Bueno, en este caso diríamos el salmista, pero es Moisés. El salmista en este momento es Moisés quien escribe esto. Y Moisés, que vivió después de que ya habían pasado varias generaciones, desde Adán hasta Moisés, y pasaron Noé, pasó Abraham, pasaron Isaac, Jacob, y luego todavía 400 años, 430 años en Egipto. Después de que pasa el tiempo, Moisés en esta oración dice: tú has sido refugio para nosotros de generación en generación. Es decir, lo fuiste para nuestros padres, lo fuiste para nuestros abuelos, lo fuiste todavía en el pasado. ¿De qué está hablando esto? Podemos señalar la eternidad de Dios. Dios permanece siempre, es siempre, porque Él no está sujeto al tiempo. Pero también podemos hablar sobre la presencia constante de Dios. Es decir, Él ha estado a lo largo de la historia. Existe la idea de algunos llamados deístas. Los deístas son aquellos que sí creen en Dios, pero creen que Dios creó todo lo que existe y solamente lo dejó funcionar. Y ahora el hombre toma sus decisiones y las cosas ocurren por las decisiones de los hombres, pero este Dios que creó todo no tiene ninguna, no se involucra en su creación. Es todopoderoso, es eterno, pero no tiene esta relación con su creación. El teísmo con T, el otro es con D, uno de David y otro de Tito. Teísmo con T de Tito, porque no son vocales consonantes muy fuertes. El teísmo cree que Dios existe, que Dios creó todo lo que existe y que tiene una continua convivencia con su creación y está involucrado. En ese sentido, el cristiano es teísta. Por esa razón, cuando Moisés dice: tú has sido un refugio para nosotros, está atribuyendo dos características de Dios. De generación en generación, es decir, Él es eterno, pero Él también permanece con su creación, no la abandona, no la deja,
Y por el otro lado, Él es refugio. Es decir, todas las cosas que nosotros vivimos y todas las cosas que ocurren en nuestra vida, nosotros tenemos a quien acudir. Entendemos el término refugio, sobre todo en la Guerra Fría, cuando había estas amenazas de bomba nuclear y la gente iba a los refugios. Y en los refugios se supone que por lo menos estaría mucho mejor si hubiera explosiones afuera y ahí se guarecían, estaban protegidos. Bueno, es lo mismo cuando uno habla de un refugio en el pasado y la gente se metía en cuevas para refugiarse cuando había guerra, cuando había tormenta, etcétera, y la gente buscaba estar ahí de refugio. Pero para el cristiano el refugio es Dios. Ahora, es un refugio que ha habido en una generación, en otra generación, en otra generación, y continúa hasta nosotros que han pasado desde Moisés, que escribió esto, han pasado muchas generaciones ya. Por eso dice antes que los montes fueran engendrados. Está aquí usando una figura porque es obvio que los montes fueron creados, pero utiliza la figura como si los montes hubieran nacido, aunque geológicamente se podría decir que sí, porque se mueven las capas tectónicas y entonces se levantan los montes y hay montes que pueden aparecer, montes que pueden desaparecer. Pero antes de que los montes existieran y nacieran la tierra y el mundo, antes de que fuera toda la creación, antes de que en el principio creara Dios los cielos y la tierra, desde entonces ya existía Dios. Recuerden que el principio se llama así porque el tiempo no existía y lo primero que Dios creó fue el tiempo. Por lo tanto, se le llama inicio. La eternidad no está ligada al tiempo ni tiene relación con el tiempo, por eso es eterna. No profundizo mucho en esto, lo he explicado en ocasiones, lo volveré a explicar. Por eso dice desde la eternidad y hasta la eternidad, es decir, eternamente tú eres Dios. ¿Quién creó a Dios? Dice la gente. Y la segunda pregunta que podemos nosotros usar como respuesta es, ¿por qué crees que Dios es un ser creado? Porque nadie creó a Dios. Dios ha sido siempre. Él ha estado presente, Él es eterno y nadie lo creó. Dios existe, Dios es, porque la palabra existir ya filosóficamente no aplicaría a Dios, aquel que vino a hacer algo que no era antes, pero Dios siempre ha estado presente, por eso Dios siempre ha sido. Tú eres Dios. Es la palabra con la que se presentó a Moisés, las 4 letras que después se utilizaron para crear el nombre Jehová, que en hebreo sería yo soy. En realidad el término significa aquel que es por sí mismo, es decir, en pocas palabras, el eterno. Ok, Dios es eterno, Él es Dios, pero el hombre, ¿cómo es el hombre? Estamos hablando ahorita de contar nuestros días porque Dios, podríamos decirlo, tiene todo el tiempo del mundo, pero nosotros no. Miren, el tiempo es exactamente igual que el agua. Cuando hay mucha agua, uno lo tira, deja la llave abierta y no hay problema y ahí se va el agua. Es más, a veces hasta el agua es un problema porque se acumula, pero cuando no hay agua, hasta la última gota es valiosa. Con la misma agua que uno se lava los dientes, las manos y trata de lavar otra cosa, porque finalmente es algo precioso cuando es poco. Bueno, lo mismo es con el tiempo. El tiempo, cuando tenemos mucho, ¿qué se hace? Se desperdicia. Y cuando tenemos poco tiempo para terminar un trabajo, para hacer una cosa, y ya no hay mucho tiempo, es algo que se entiende su valor. Bueno, la realidad es que es lo mismo en todas las cosas que son en un cierto modo valiosas para nosotros como humanos. El tiempo también lo es, aunque llegamos a menospreciarlo, al punto de que existe el término matar el tiempo. O sea, es pasar el tiempo porque estoy aburrido y en lo que esto acaba, en lo que ocurre aquello, pues veo qué otra cosa hago y me entretengo. Y nos hemos acostumbrado a pasar el tiempo y no a aprovechar el tiempo. Por eso la palabra es, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, de qué manera yo administro sabiamente cada uno de los días de mi vida, porque los estoy contando.
En el versículo 3 dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Recordemos una cosa, cuando Dios creó todo lo que existe, todas las cosas fueron creadas de la nada, excepto el ser humano. El ser humano fue creado del polvo, un material que ya existía, que Dios creó previamente. De todo lo demás, los animales, las montañas, el agua, todo, Dios lo creó de la nada, no existía. Pero el ser humano es tomado del polvo. Y entonces dice, haces que el hombre vuelva a ser polvo. Hay una cosa importante, es curioso que algunos teólogos en la actualidad, porque anteriormente no se daba tanto, pero están en contra de que la gente sea cremada. Y entonces dicen, bueno, y el día de la resurrección, ¿cómo va a ser el cuerpo? Si lo cremaron. Uno dice, bueno, el cuerpo de Noé, yo creo que va a estar más hecho polvo que nada, ¿verdad? La Biblia siempre señala, el cuerpo humano se vuelve polvo. Y el asunto es que por esa razón no hay ningún conflicto. Pero el punto es, nuestro cuerpo en realidad es polvo mezclado con agua y con ciertos elementos, pero funciona porque Dios le ha puesto el alma. Es el que sustenta nuestro cuerpo. Los materiales que componen nuestro cuerpo no pasan más allá de los 2,000, 3,000 pesos. No tengo ahorita el dato, pero lo leí hace como 40 años. Entonces, no es caro el cuerpo humano, pero un órgano es muy, muy valioso. Finalmente, somos 80% de agua, ¿no? Todo esto nos hace pensar lo trascendente que somos nosotros como humanos y a la vez lo frágiles que pasamos como si no existiéramos. ¿Quién poseyó este terreno hace 500 años? ¿Quién sabe? ¿Quiénes vivían aquí? Porque en realidad no todos los pueblos tenían escritura y se puede sacar muchas conjeturas, pero no hay certeza de muchas personas que estuvieron aquí hace 1,000 años, hace 2,000 años, quienes habitaban este lugar. Su historia ya pasó. Es más, hace 100 años. Muchos han quedado en el olvido, la gran mayoría de las personas. Pensemos que en 100 años, salvo que se mantenga la electrónica y todas las cosas que grabamos, por ahí seguirán, habrá alguna memoria de nosotros, pero vamos a pasar también y volveremos al polvo. Lo que Moisés está señalando es que Dios es el que dice, vuelvan hijos de los hombres. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el vuelvan hijos de los hombres? Está hablando del llamado que Dios hace a aquel que está en el polvo. Hace que el hombre vuelva a ser polvo y dice, vuelvan hijos de los hombres. Ok, volvemos al polvo, pero volveremos en la resurrección. Y nuestros cuerpos serán glorificados, aunque nuestros cuerpos se hayan disuelto en el polvo. Porque hay una cosa, eso es parte de la omnipotencia de Dios. Dice, 1,000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Contenemos aquí escrita una historia escrita desde hace unos 3,000 años. Abarca un tiempo de unos 6,000 años a 7,000, 8,000, depende cómo interpretemos el sentido desde la creación. Pero contiene aquí una historia muy extensa de personajes que podemos pasar la hoja y ya vimos sobre su vida. Desde Adán, que es mencionado en los primeros capítulos, después vemos la historia de Caín y Abel, luego seguimos con los hijos de los descendientes de Caín, después vemos a Set, sus descendientes, al que es puesto en lugar de Abel, y empieza toda la historia, y la historia de ellos quedó registrada por el hecho de que Dios la reveló a Noé. De otra manera no sabríamos quiénes fueron ellos, ni qué pasó qué hubo en el pasado. Pero todos estos miles de años que han pasado son como el día de ayer. ¿Qué hicieron ustedes ayer? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos el día de ayer? Nos levantamos, hicimos alguna actividad, comimos, hablamos, etcétera. Bueno, para Dios, finalmente el tiempo es algo que no pasa ni transcurre en él. Por eso dice, 1,000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. El día estaba dividido en horas y las noches estaban divididas en vigilias.
y cada hora pues era una vigilia. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Existe un grupo de personas desde hace unos 500 años, más o menos, unos 300 años más o menos, que han dicho que en realidad Noé, Adán, Moisés no existieron. Ellos realmente son parte de un escrito en tiempos de Josías, perdón, en tiempos de Josías se escribió el Antiguo Testamento pero en realidad todos estos personajes, ni David, ni ellos existieron, y hay quienes también dicen, los apóstoles tampoco existieron. Pablo escribió toda esa historia porque Jesús nunca existió y empiezan a dudar de la historia. Si los niños héroes que no tienen más de 200 años, se dice por ahí que no existieron, entonces, pues se puede poner en duda todo. Gente que pudo haber tenido grandes fortalezas, ejércitos, etcétera, pasa de pronto como nada y queda ya ni el recuerdo a veces. Los toltecas, los olmecas, que estuvieron antes que los demás pueblos prehispánicos, y no se sabe mucho de su historia. Y pudieron haber hecho cosas grandes, haber levantado pirámides, monumentos, lo que sea. Lo sabemos de ellos por las cabezas olmecas, pero realmente todos estos pueblos pasaron y naciones crecieron, se desarrollaron y desaparecieron, porque como dice, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Todos tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿y qué fue de su vida? Sus historias no necesariamente las conocemos y sin embargo son nuestros antecesores. Porque la vida de un ser humano es como la hierba. Por la mañana florece, reverdece, se ve bonita, al atardecer se marchita y se seca. Dice el versículo 7, hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados, porque finalmente somos creación de Dios y Dios, debido a nuestro pecado, dice el versículo 8, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, somos objeto de la ira de Dios. Por naturaleza y por el furor de Dios hemos sido nosotros conturbados. En esto Moisés está señalando finalmente en la situación humana en comparación a Dios, que es santo. El hombre es pecador, el hombre es débil y Dios es santo y es eterno. Dice el versículo 9, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Y cada vez, desde el principio, Adán vivió más de 900 años, la mayoría vivió más de 900 años y cada vez la edad se fue reduciendo hasta que ahora, en la Edad Media, era menos. El promedio de vida entre 50 y 60 años. Y por eso luego dicen, no, tiene 50 años, uy, ya está re viejo, ¿no? Pero ahora uno ve a los de 50 años son chavorrucos, ¿no? Todavía dicen, tengo por delante 40 años más, etcétera. Pero la realidad es que ha aumentado nuevamente un poco el nivel de vida. Moisés lo pone entre 70 y 80 años, pero finalmente sigue siendo un suspiro. El tiempo que hemos pasado, el tiempo que hemos vivido en la tierra, se ha ido. Todo el pasado que hemos tenido se ha ido. Vemos a los niños que nacieron aquí en la iglesia, ahora los vemos en el grupo de niños, algunos llegando a la adolescencia, y decimos, ¿cómo ha pasado el tiempo? Por eso dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Alejandro Magno, a los 31 años, había conquistado toda la tierra conocida por su cultura. Había conquistado desde Macedonia y Grecia hasta la India, había conquistado hasta Egipto y Etiopía y había impuesto un lenguaje común que hoy en día es la base de muchos idiomas, el griego koiné,
y había establecido una cultura que hoy en día sigue predominando en muchos aspectos, incluso la ideología griega sigue predominando en algunos aspectos dentro del pensamiento cristiano, cosa que ha sido un problema, pero 31 años conquistó el mundo y después se murió y se acabó su vida. ¿Y qué pasó después con su imperio? Se dividió en 4 partes. Y Gengis Khan dice en el imperio más grande que se ha construido en la historia de la humanidad. Y cuando murió, su imperio se dividió. Y de hecho dejaron de ser imperios estos, tanto el griego como el mongol. Pero finalmente, ¿qué ha sido de ellos, de sus vidas, de su historia? Solo son de su historia. Obras monumentales, Julio César, que expandió el imperio romano y luego lo mataron. Y finalmente el imperio creció después mucho más sin él. Pero ¿qué ha sido del imperio romano? Que todavía prevalece como cultura, en la cultura occidental, el imperio romano de Occidente, y en Oriente todavía tiene su influencia el imperio romano de Oriente o bizantino. Pero todo esto ha pasado. Tantos emperadores que tuvo Roma en 1500 años y no sabemos el nombre de muchos de ellos, ¿no? Digo, están anotados en la historia, pero ¿quién se lo sabe de memoria? Pronto pasa el tiempo, nuestra vida y volamos. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Hay una cosa importante. Actualmente, no sé en el pasado, pero en la vida que me ha tocado a mí vivir, y soy testigo de ello, y ustedes también, la gente vive como si fuera a tener todo el tiempo del mundo, ¿sí o no? Y deja cosas para mañana y tiene cosas para una ocasión especial. Y pueden pasar 100 años y esa ocasión especial nunca llegó y esas cosas que se planearon nunca se hicieron. Porque la gente vive como si fuera a tener todo el tiempo del mundo porque tenemos algo que nos ayuda a desperdiciar el tiempo muchas veces. Es sorprendente, digo, es también porque a muchos les pagan, pero qué ingenio que pasa una noticia trascendente y en un minuto ya hay alguien que ya hizo un meme y lo fabricó y le metió ideas y todo. No dice, ¿cuánta gente no se pone, incluso graban videos y meten tecnología para hacer chistes y todo? Bueno, de eso han de vivir porque es parte, todo eso implica tiempo. Pero en realidad nuestra vida va a pasar. El ser humano no sueña con la vida eterna, sueña con permanecer eternamente joven aquí en la tierra. Porque eso también es una lucha que el ser humano ha hecho, la lucha contra el tiempo. El efecto del tiempo es envejecer. ¿Y qué es lo que más se vende? Lo que te ayude a evitar envejecer. Los signos del envejecimiento no son bien vistos en nuestra cultura y por eso existen cremas y existen remedios para que no se note el envejecimiento. Y por eso existe la actitud que hay niños de 40 años, nunca han madurado, porque están peleando con el tiempo, porque son niños y dicen, anteriormente uno pensaba, bueno, cuando sea grande me voy a comprar, no sé, algo para construir mi casa, lo que sea. Dicen, pues ahora cuando tenga 40 años voy a comprarme un Nintendo. O aspectos de ese tipo. El punto es que es esta lucha contra el tiempo por no llegar a ser grandes, por no llegar a ser adultos, por no llegar a ser abuelos. El ser humano está peleando y no disfruta las etapas de su vida porque es muy curioso. Cuando es niño ya quiere ser adulto. Cuando es adolescente ya quiere ser padre de familia. Bueno, a veces no quiere ser padre de familia, pero ya le urge y después empieza a pelear contra el tiempo y no entendemos cada una de las etapas de la vida. Niñas de kinder que ya las maquillan como si fueran señoras. Y a veces los papás, las mamás sobre todo, les invierten dinero a eso, pero no dejan a los niños vivir las etapas de su vida. Niños tienen que ser niños, los adolescentes tienen que ser adolescentes, los jóvenes tienen que ser jóvenes para que cuando sean adultos, en verdad sean adultos.
pero es parte de esta lucha contra el tiempo que tenemos. Por eso, en este punto llegamos al versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. ¿Qué corresponde a tus días? Yo he enseñado algo, no es una regla, es un consejo. En un cierto modo yo lo viví, pero consideremos algunas cosas. Cuando es tiempo de estudiar, se debe estudiar. Porque llegará el tiempo de trabajar y hay que trabajar entonces. Pero mientras es el tiempo de estudiar, ¿cuál es la ocupación que deberíamos tener? Estudiar. Pero la mayoría de los estudiantes pasan más tiempo en noviazgos, cuando ni siquiera están preparados para casarse. Cuando dice alguien, ya tengo novia, la pregunta es, ¿ya te puedes casar? No, entonces solo es pasar rato, es solo para entretenerte, utilizas a otra persona para tu entretenimiento porque no tienes planes de casarte. Y se pierde el tiempo, ¿sí o no? Porque está uno estudiando y ya trae en la mente, ay, ¿qué estará haciendo? Y ahí luego si hay un pleito peor y ni atención en las clases. Bueno, el asunto es que hay un tiempo para cada cosa. Pero ya hay en el kinder que papás y mamás siendo parejitas, ¿no? Dicen, ay, tu hija es para mi hijo y que ya ni siquiera, o sea, hay que entender que hay cosas que muchas veces hacemos y decidimos mal porque lo que se está involucrando ahí es el corazón. Y por eso luego tiene que haber tanta consejería matrimonial, porque la gente llegó dañada por la adolescencia, todas las expectativas fallidas, llegó dañada el corazón porque ya tuvo 3, 4 parejas de noviazgos y lo que sea, cuando se casó pues ya tenía antecedentes y todo este tipo de cosas pareciera que no, pero influyen para un mal matrimonio. Son aspectos que deberíamos nosotros de considerar, enseñarnos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque cuando eres adulto, te tocan las cosas de adulto y te toca vivir como adulto y enfrentar la vida con madurez, pero esa madurez se adquiere en la formación que se tiene en la vida. Ahora pensémoslo en la vida cristiana. Muchos creen que cuando una persona se convierte a los 2, 3 días ya puede andar predicando el evangelio y ganando almas para Cristo. ¿Y cómo le hizo el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo se convirtió, empezó a predicar y ¿qué pasó? Todo el mundo le corría y nadie le hacía caso. 3 años después se fue, 14 años a Arabia y estuvo en esta formación. Cuando regresó pasó a Jerusalén a conocer a los apóstoles y entonces se fue a Tarso. Y después no nos dice cuánto tiempo hasta que fue Bernabé por él y lo trajo a Antioquía. El apóstol Pablo tuvo una preparación de más de 17 años. Y a veces tenemos mucha prisa y no contamos nuestros días. Tiene que haber una preparación, sí. Tiene que haber una formación, sí. Pero hay iglesias donde un joven dice, pastor, yo quiero ser pastor. Vámonos antes de que se arrepienta, mételo al seminario. La primera vez que alguien a mí me dijo, pastor, yo quiero ser pastor, le dije, sigue haciendo tu vida y en un mes platicamos. ¿Saben qué pasó en un mes cuando le dije, ok, ¿quieres ser pastor? Me dijo, no, ya no. Eso es un aspecto en el que tenemos nosotros que considerar el tiempo para cada cosa. Ahora, algunos dicen, a mí me decía un hombre de misiones, Dios tiene prisa. Y yo me detuve y le dije, ¿sabes cuántos años tardó Dios en darle a Abraham la promesa que le hizo? Abraham tenía 75 años el día que Dios le dijo, tu descendencia será como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. ¿Cuántos años tardó Dios en darle un hijo a Abraham? 25 años, toda una vida. 25 años, pero Sara se desesperó. Dijo, pues no va a ser por mí. Y cuando habían pasado apenas 11 años, a Sara ya tenía prisa y dijo, pues agarra a mi sierva. Y de ahí empezaron los problemas hasta la fecha. Bien, el asunto es que el Dios que dijo a la serpiente en el huerto del Edén, ella te herirá en la cabeza, tú le herirás en el talón, pasaron cerca de
4,000 años para que se cumpliera la promesa. Y vemos cómo en realidad cada día tiene su propósito, cada día tiene su propio afán, pero cada uno tiene su propósito. Miren, tenemos nosotros que entender lo que es contar nuestros días. Vamos al Salmo 144:4 para que tengamos claro realmente el propósito de nuestra vida, porque créanme, yo he estado a lo largo de mi vida haciendo este repaso. Yo creo que ha sido fácil más de 15 iglesias. ¿Saben en cuántas de ellas yo escuché alguna vez una predicación sobre el propósito de esta vida y el propósito de la iglesia? En ninguna. Y estoy hablando de iglesias presbiterianas, bautistas, metodista y neopentecostés. No hay una reflexión real sobre la vida y el propósito de esta vida. Salmo 144:4. Alguien que lo lea en voz alta. El hombre es semejante a un soplo. Miren, hagan esto. Ya pasó el soplo, ¿sí o no? Así es nuestra vida. El hombre es como un soplo, su vida es como un soplo, como una sombra. Ok, la sombra puede durar un poquito más, pero está uno en la sombrita y de pronto se hace de noche y ya no hay sombra. Se ocultó el sol. Así es nuestra vida. ¿Cuánto tiempo te queda a ti por delante? Estábamos escuchando de un pastor, ha plantado varias iglesias, viene de Estados Unidos y en México ha plantado varias iglesias. El hombre ya tiene 80 años y le pidió a Dios 15 años porque todavía tiene planes de plantar más iglesias. Ya depende de Dios si le concede eso, pero está en este deseo de continuar en esa obra. El punto es que con el favor de Dios vamos a llegar al 31 de diciembre del 2026. Si Dios nos lo concede por su gracia, confiemos porque no es obligatorio ni es automático, depende de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo les gustaría ver esta iglesia ese día? En el culto de Navidad y en las participaciones de fin de año. Los mismos, más gente, más espacio. ¿Cómo les gustaría a ustedes verse en la iglesia en ese tiempo? Haciendo exactamente lo mismo que ahora hacen, haciendo otra cosa. Parte de nuestra perspectiva, y esto hay que ponerlo en las manos de Dios, está en las peticiones de oración. Bueno, creo que está en la de varones. No me acuerdo si la puse en la del boletín. Oren por las peticiones que anotamos en el boletín, pero no lo puse en las de la iglesia. Pero parte de nuestra intención es que para diciembre del próximo año haya otra iglesia más plantada por esta iglesia. Es decir, otro grupo de personas que pertenece a la misma iglesia que nosotros en otra parte de la ciudad, en la colonia Álvaro Obregón. Nuestra perspectiva. Creo que es tiempo que esta iglesia, ya con 21 años, que va a cumplir en marzo, empiece a dar hijas, ¿verdad? Y confío en Dios que contemos con más iglesias en el Valle de Toluca con las cuales estemos trabajando en la iglesia reformada y en México. Pero ¿cómo nos veríamos nosotros trabajando en todo esto? Eso es parte de aprender a contar nuestros días. Yo aprendí una cosa cuando aprendí a nadar. A mí me gusta más nadar debajo del agua que encima. El asunto es que la respiración es más fácil que tú la aguantes cuando sabes a dónde vas a llegar que cuando no sabes a dónde vas a llegar. Tomas aire y te metes por debajo del agua y vas nadando, pero si no sabes ni tienes al alcance, a la mira, la meta, tú no puedes decir voy a aguantar un poco más, pero cuando la ves dices si aguanto a llegar. Bueno, cuando tenemos la meta por delante, podemos avanzar. Porque el que va a la escuela, el que estudia la primaria, bueno, no creo que esto pase, pero pensemos idealmente. El niño que entró a primero de primaria tiene la esperanza de llegar a sexto.
Y entonces debe estudiar como alguien que va a llegar a sexto grado. El que entró a la secundaria igual, a tercero de secundaria, el que entró a la prepa, el que entró a la carrera debe pensar y estar poniendo la mira en qué. Un día se va a graduar, se va a titular, va a tener su carrera completa y va a desempeñarla. Bueno, esto es parte de tener una visión, tener claridad. ¿Qué esperamos de cada uno de ustedes? Vayan avanzando hacia la madurez. Que muchos de ustedes pasen por este púlpito compartiendo la palabra. Que veamos rostros diferentes, nuevos, personas sentadas entre nosotros. Que en todo esto nosotros contemos de tal modo nuestros días que todas las cosas que hagamos con nuestro tiempo las hagamos con sabiduría. Tenemos que aceptar una cosa: los niños crecen y llegan a ser jóvenes. Los jóvenes llegan a ser adultos y los adultos envejecen. Y tenemos que aprender a esperar cada una de estas etapas porque cada una tiene su gozo, cada una tiene su propósito. Y tenemos que agradecer cada una de estas etapas por las que pasamos, porque cada día que pasamos es el bien de Dios para nosotros. Por esa razón, Moisés continúa aquí para terminar lo que él está diciendo. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Ok, Dios es el que le dice al hombre en el versículo 3, vuelvan hijos de los hombres. Y aquí Moisés es el que le dice a Dios, vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. ¿Cuándo volverás a nosotros para tener compasión de nosotros? Miren, hay una cosa importante. Todo aquel que pasó el umbral del año 2025 al 2026 tiene un motivo de gratitud. Hemos sido objeto de la gracia de Dios. Cuando preguntamos en las reuniones de oración quién tiene gratitud, yo sé que todos tenemos algo que agradecer. Cuando hacen su diario devocional, siempre al final tienen que escribir una gratitud y terminamos con eso, porque el último pensamiento que debe haber en nuestro devocional debe ser en qué estoy agradecido con Dios. Pero todos nosotros hemos sido objeto de la compasión de Dios. Por eso lo que Moisés pide es, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. El canto del pueblo de Dios no es para buscar algo. Algunos tienen la idea, el concepto de que mientras más canten, Dios desciende. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora Dios habita, ¿en dónde? En el creyente. El Espíritu, dice Pablo en 1 Corintios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, pero también nosotros somos el templo de Dios, también lo dice en Efesios 2. Jesús dijo, si alguien me ama, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Dios habita en nosotros. Pero entonces, ¿por qué razón cantamos? Cantamos como fruto, dice el versículo 14, de haber sido saciados de la misericordia de Dios. La pregunta es, ¿fue Dios bueno contigo? Porque a veces lo que es bendición lo vemos como una obligación de parte de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, si tenemos que comer y que vestir, estemos contentos con eso. La pregunta es, ¿tuviste comida y tuviste vestido? Finalmente uno puede decir, tengo mucho que agradecer a Dios. He sido objeto de su misericordia. Entonces yo puedo cantar de gozo a Dios, porque el culto es para Dios y tenemos que verlo desde esa perspectiva. Cuando nosotros nos congregamos para darle honra y gloria a Dios, para exaltarlo, para reconocer que en verdad todo lo que ahora somos y todo lo que tenemos ha venido de la gracia de Dios. Ha sido parte de esta misericordia, por lo tanto dice, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Dice el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Es interesante, todo cristiano
va a experimentar aflicción y adversidad. Eso no debe quitar el gozo. Lo vimos el viernes. ¿Cuál es el mandato? Porque podemos verlo desde un mandato de 1 Tesalonicenses 5:16, que dice, estén siempre gozosos. El asunto es que conforme al tiempo que tú has sufrido y batallado, porque Dios está tomando tu vida para formarla, Dios también te va a alegrar. Santiago toma el ejemplo de Job. Job fue tomado por Dios para poder entender en verdad que no se trataba de la justicia de Job, sino de la gracia de Dios, porque Job se apoyaba en su justicia. He hecho lo correcto, Dios me debe bendecir. Pero Dios le enseñó a Job que no por hacer lo correcto siempre nos irá bien, porque incluso dice Pedro, si sufrimos por hacer lo correcto, no estamos más que siguiendo el ejemplo de Jesús, que hizo lo correcto y por ello sufrió. Por lo tanto, si tú sufres y batallas, no significa que has dejado la gracia de Dios. Tú sigues en la gracia de Dios. Y conforme a ese tiempo en que Dios te va perfeccionando, no acuerdo de quién leía esta frase, luego uno no sabe qué tan ciertas sean, pero decía esta frase: los cristianos son más fervientes en medio de la aflicción. Cada uno es más cristiano cuando está en problemas, ¿sí o no? Lo decíamos hace unos domingos. La iglesia, al menos para MINS y para la RCA, las iglesias que más han crecido, bueno, en el caso de MINS en Cuba es donde hay más alumnos, la situación es difícil. Pero en el caso de ambas, de la iglesia reformada y de MINS, donde más crece es en Venezuela. Yo creo que va a crecer más con todo lo que se les viene encima. Miren, cuando entra un huracán, uno dice, ya pasó el huracán. No, después del huracán vienen todas las aguas. Al menos allá en Tampico, las inundaciones después de los huracanes era por toda el agua que se llevaba a la parte alta y después bajaba el agua y se llevaba casas, carros, gente y todo. Va algo a pasar. Hay que orar por los hermanos de Venezuela. Pero la realidad es que cuando las cosas son difíciles, manifiesta más la vida espiritual de uno. Uno tiene un mayor fervor a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿será que Dios nos debe de tratar así si podemos hacerlo bien estando sin conflicto, ¿por qué no hacerlo? ¿Saben para qué es el ayuno? El ayuno es para que tú detengas por un momento la saciedad de tu cuerpo y te enfoques y rompas con tu rutina y te enfoques en lo que es esencial para Dios. Podrías hacerlo sin ayunar. Pero como humanos somos muy duros para tratar en eso. Tú mismo podrías decir, voy a detener por un rato mi vida, el ritmo que tengo, y voy a ponerme a meditar. Ese es tu tiempo devocional. Eso es tener sabiduría en nuestros días. ¿Necesitamos en verdad que haya una persecución para ser cristianos fervientes o preferirían hacerlo ahorita como estamos? Tenemos que pensar en eso. Porque miren, cuando el niño está enfermo, todos oran. Cuando el niño está sano, ay, que vaya a jugar y vamos a pasear. Cuando no hay dinero, todos oran. Y cuando hay dinero, ahí nos vemos, aún no vamos a la iglesia. No sé los que fueron de vacaciones, pero que han ido a alguna iglesia, porque Dios es Dios a donde vayan. El asunto es que cuando nos va bien y cuando tenemos abundancia, no somos muy fervientes a Dios. Y Dios tiene que tratarnos para formar en medio de las dificultades. Pero si Él nos trata así, no es porque Él sea un Dios malvado, sino por eso viene esta petición de Moisés. Conforme a los años que Dios te ha afligido, te alegrará. O al menos es lo que Moisés está señalando y estamos convencidos que Moisés tenía el Espíritu de Dios y cuando hacía esta petición es porque Dios lo estaba revelando. Por eso dice, sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Hay dos cosas. En nosotros se debe manifestar la obra de Dios. ¿Qué significa?
Todo lo que Dios ha estado formando en ti se debe notar. Si Dios ha estado trabajando en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu carácter, en la forma de comportarte, de vivir, todo, finalmente todo proviene del cambio en la manera de pensar. Eso se debe notar. Por ahí había este meme de una cara muy rara que decía: mi cara cuando escucho al hermano amargado cantando, solo Dios hace al hombre feliz. No sé cuántos se saben ese canto. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, ¿no? Y hay todos, y hay un himno que se llama Feliz cantando alegre, y luego uno entraba a las iglesias y oía, feliz cantando alegre. Ay, no te vayas a infartar de la alegría, pero porque a veces no se nota el gozo de Dios, la obra de Dios en nosotros. Bueno, dice, sea manifestada tu obra a tus siervos, que lo que Dios está haciendo, en verdad nosotros seamos conscientes de ello y se nos note. Pero para nuestros hijos, ¿qué se debe de manifestar? La majestad de Dios. Hay un aspecto con el que yo sí estoy comprometido a enseñar para romper con esto. Una vez escuché a un hombre decir, yo me ocupo de predicarle a otros, por eso a veces descuido a mis hijos, pero sé que Dios se encargará de proveer a alguien más para que se encargue de mis hijos. Dije, eso es mentira. Si tú no puedes edificar a tus hijos, ¿por qué te pones a edificar a otros? ¿Qué responsabilidad? Le dije, porque a ti te los dio Dios, no se los dio a alguien más. Y si no puedes edificar a tus hijos, no tienes la autoridad moral de edificar a otras personas. Tenemos una responsabilidad y aquí es donde viene. Sea tu majestad manifestada a sus hijos. ¿Cuál debe ser el deseo de un padre? Que los hijos no solo sean salvos, sino que en verdad la gloria de Dios se manifieste en sus vidas. ¿Por qué tenemos el diario devocional infantil? Para el niño yo creo que no es problema hacerlo, el problema son los papás. Dedicar tiempo para que sus hijos dominen desde pequeños la Biblia. Conozcan desde pequeños las historias bíblicas. Cuando me dijeron los adolescentes, es que hay muchos personajes que no conocemos. Si no los enseñáramos en la iglesia, cada uno debería de conocerlos en la lectura bíblica en su casa. Pero la responsabilidad es precisamente de los padres enseñando a los hijos. Miren, está bien, es importante que sean ingenieros, licenciados, doctores, lo que sea, pero que sean salvos. Y un mejor conocimiento bíblico los hará mejores profesionistas. ¿Pero en qué se enfocan más los papás? En la enseñanza mental, pero no en la enseñanza espiritual. ¿Pero qué los va a hacer mejores como personas, más eficientes, responsables en su trabajo, sabios, prudentes? Si educas al niño desde pequeño, te ahorras muchos dolores de cabeza con el joven y el adulto. Y hay sabiduría en ello. Pero ahí están los papás diciéndole a la mamá, ya eso van a la iglesia. No, pues eso lo aprendemos en la calle, es más allá en la casa, no necesito no venir a la iglesia a aprender malas mañas, pero la realidad es que hay sabiduría en esto. Le dije una vez un hombre, me dijo, venía a la iglesia muy ferviente, aquí ya vino muy poco, pero lo conocí muchos años atrás. Me dijo, oye, no sé cómo tratar un problema con mis hijos, ya sus hijos de 17, 18 años. Digo, hermano, hacíamos actividad para niños y no los traías. Hacíamos actividad para adolescentes y no los traías. Lo que tú estás viviendo ahorita son las consecuencias de tu irresponsabilidad. Sí, uno cae mal a veces, pero tenemos que ser sinceros en eso, porque la verdad es que muchos prefieren arreglar los problemas que no debieron darse nunca. Una correcta formación en la palabra de nuestros hijos es aprender a contar con sabiduría nuestros días, porque estos niños van a crecer. Creo que Franco de Vita en eso tiene más sabiduría que muchos pastores que he conocido. ¿Y saben por qué, verdad? Con él no basta. Pero la realidad es que miren, cuando yo tenía 18, 19 años, por aquel tiempo, era mi hermano y yo éramos muy amigos
de varios, de la UNSEC, es la Unión Nacional de Sociedades de Esfuerzo Cristiano. La Sociedad de Esfuerzo Cristiano es la agrupación de jóvenes presbiterianos en México. En México, pues son miles de iglesias. El asunto es que conocíamos al presidente saliente, al presidente entrante, conocíamos a la secretaria, varios. Hicimos un viaje por el país, fuimos, bueno, mi hermano fue de gorra y dijeron, si va él, pues vas tú, y me mandaron con él, ¿no? Entonces hicimos un viaje a varias ciudades aquí con la directiva, y entre ellos venía un anciano que era el consejero nacional de los jóvenes. Y fue una semana que fuimos desde Tampico, llegamos hasta Acapulco visitando algunas ciudades, y luego de regreso, en una tarde sentado ahí con este hermano, habíamos entrado en confianza y me dice, qué triste para mí, cuando veo todos estos jóvenes, cómo quisiera yo que mis hijos quisieran ir a la iglesia. Dije, ¿qué edad tienen tus hijos, hermano? Eran casi de mi edad. Dije, bueno, para mí fue triste, sí me dio tristeza, pero yo pensé algo. ¿Qué grupo de pastores irresponsables pone a un hombre cuyos hijos ni a la iglesia van como consejero nacional de los jóvenes? Tenemos que ser en esto sensatos. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios o la majestad de Dios manifestada en sus hijos? Por eso dice, y sea la gracia, el versículo 16, lo leo una vez más, sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Esto siga siendo a lo largo de este año la gracia de Dios sobre nosotros. Y dice, confirma pues sobre nosotros, pero qué interesante, ya no dice tu obra. Vean el versículo 17. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Lo que tú estás haciendo, que Dios lo fortalezca. Pero si esto es algo equivocado que haces y Dios lo fortalece, vas a experimentar las consecuencias de ello. Pero si lo que haces es algo que edifica, vas a experimentar las consecuencias de ello. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos, y lo repite, sí, la obra de nuestras manos confirma. Que ese tiempo que tú pasas con tus hijos leyendo la palabra de Dios, que ese tiempo que tú pasas en oración, que tú pasas compartiéndole la palabra a otros, que eso que tú estás haciendo para glorificar a Dios, Dios lo confirme. Para que haya esta gloria de Dios y esta gracia de Dios sobre nuestras vidas. Miren, termino brevemente con Efesios capítulo 5. En las palabras ahora que nos da Dios a través del apóstol Pablo, Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14 dice, por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces, para explicar un poco esto, esto después de decir en el versículo 10, examinen lo que es agradable al Señor, no participen en las obras de las tinieblas, etcétera, y todas las cosas se hacen visibles delante de Dios. Bueno, dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Después nos dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan. Este llamado, despiértate tú que duermes, es el asunto de decir, es ya tiempo de despojarnos de la pereza y lo que nos ha tocado hasta ahora y empezar a avanzar. Estamos empezando lento el año, sí, todo tiene su tiempo y yo confío que la convivencia que han tenido con las familias y lo que hayan disfrutado en estas semanas haya sido de edificación. Vamos a volver a tomar el ritmo otra vez. Dimos un tiempo para que pudieran tomar este tiempo de convivencia, de descanso para quienes les era necesario y lo podían tomar, no todos siempre pueden, pero todo esto ahora es tiempo de retomar el paso, levantarnos, dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios.
¿Y cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La realidad es que esto se escribió hace casi 2000 años. Desde entonces los días se catalogaban como malos. Dijimos, ay, qué difícil está la situación hoy en día. Bueno, siempre ha estado difícil, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y este punto es importante. Entiendan qué quiere Dios de ti en tu vida aquí en la tierra. El propósito de nuestra vida es que lleguemos a ser la imagen de Cristo, ser transformados a su imagen. Eso implica madurar en Cristo, implica crecimiento, desarrollo de aquí hasta que el Señor nos lleve, porque esta obra siempre que estemos en la tierra va a continuar. Y Dios seguirá enseñándonos cada día más y seguiremos siendo transformados cada día más. Y entonces tenemos que entender de qué manera Dios está haciendo esta obra en nuestras vidas, porque hay algo. Si pudiéramos darnos un descanso, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, así pues no sean necios y no entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Lo que aquí está diciendo es, ¿cuál es el problema de embriagarse? Pérdida de tiempo. ¿Qué efecto tiene? Bueno, tiene efectos malos, pero ¿hay algún efecto bueno de emborracharse? Ok, disolución significa es algo que pasa. Pero la gente que se emborracha, de noche se emborracha, no durmió y al otro día va con pesar. Esto es algo que nos muestra, podríamos aplicarlo a muchas otras cosas, cosas con las cuales perdemos el tiempo. Habrá cosas que nos permiten descansar, que nos permiten relajar y decir, bueno, ok, ya tomé un tiempo para volver a tomar vuelo, porque finalmente hasta el que hace deporte se toma un momento de descanso para respirar y luego volver a continuar. Dios fue el creador, el inventor del reposo y el reposo es necesario para el ser humano y reposar es necesario. Pero no vivimos para reposar, debemos vivir en el reposo de Dios. El próximo domingo empezamos nuevamente el curso 4. Bueno, continuamos y lo que vamos a ver es precisamente el reposo de Dios como la meta del cristiano aquí en la tierra, pero tenemos nosotros que entender cómo aprovechar el tiempo reposando en Dios. Por eso dice que debemos nosotros aprovechar bien el tiempo. Los días son difíciles, aprovecha el tiempo. Los días son breves, dice Moisés. Los días son malos, dice Pablo. En ambos casos Dios nos está diciendo, ahorita es el tiempo para ti, pero ese tiempo va a pasar. ¿Cómo vas a aprovecharlo? Tenemos nosotros, tenemos nosotros que aprender a usar el tiempo con sabiduría, a entender una cosa. Yo he hecho cuentas. ¿Cuántos años útiles tengo con fortaleza para saber qué cosas debo hacer en ese tiempo? Pero yo entendí, y esto es lo que decía esta norma, cuando es tiempo de estudiar, es tiempo de estudiar, cuando es tiempo de trabajar, es de trabajar. Pero un joven que estudió a los 22 años, 23, termina su carrera, tiene de ahí a los 30 años para adquirir experiencia, cometer errores si es necesario, pero de los 30 a los 40 años debe crear aquello de lo que va a vivir cuando sea grande. Es decir, cuando uno ve hombres de 40, 50 años buscando empleo, uno se pregunta, ¿qué pasó con los años previos? Pero yo entendí esto. Cuando yo llegué a los 40, le dije, Dios, si voy a ser pastor el resto de mi vida, confírmame esto, porque si no es el tiempo para cambiar. Porque lo que estuve haciendo los 10 años anteriores fue precisamente plantar una iglesia, trabajar, prepararme para poder pastorear. Y ahora tengo algo que hacer hasta que me muera. Pero es el asunto, tenemos un tiempo para cada cosa. Estudiar, prepararnos, empezar a desarrollar eso, darle rumbo a eso, porque llega el momento en que las fuerzas disminuyen.
Porque aunque uno se sienta muy joven, estaba por ahí eso que decía una persona, le dijeron, ya deberías de cuidarte más, ya estás grande, dice, no, todavía tengo fuerza, y le dice los músculos, bueno, pues no tanta. Dice, bueno, pero todavía tengo buena capacidad de respirar mucho y hacer ejercicio, y todo. Le dicen los pulmones, pues ya no tanto. Dice, bueno, pero tengo buena vista, y le dicen los ojos, ay, no juegues. Porque la realidad es esto, el cuerpo es temporal, está sujeto al tiempo. Y la juventud que un día tenemos, porque ¿cuándo es el tiempo de desvelarse para estudiar? Cuando se es joven, 2, 3 noches seguidas estudiando y uno anda como si nada. Pero ese es el tiempo que hay que aprovechar para eso. Porque cuando tú trabajas es tiempo de otro ritmo de vida. Porque cuando tú creces es tiempo de otro ritmo de vida. Y llega el momento en que no es la fuerza lo que te ayuda a salir adelante, sino la sabiduría adquirida en ello. Y eso tiene su mérito también. Hubo un partido de la selección mexicana hace muchos años, ya no recuerdo cuándo. Bueno, más bien no fue la selección, me acuerdo, ahora fue una final. Un equipo, eran jugadores experimentados, la edad promedio era de más de 30 años. El otro equipo eran jóvenes con fortaleza, la edad promedio era de 25 años. Jugaron los dos partidos de la final. No me acuerdo si fue ese de Tecos Morelia o cuál fue, pero fue hace mucho tiempo. Y decían, es un partido de juventud contra adultos, algo, sabiduría. ¿Cuál creen que ganó los dos partidos? Los viejos. Porque hay cosas que el joven que tiene fuerza aún le falta aprender. Pero es parte de esto que en tu vida tiene que haber esta sabiduría. ¿Cómo vas a invertir? Dependiendo de la vida de cada uno de ustedes. ¿Cómo van a invertir este año? Es como si Dios les dijera, aquí tienes cierta cantidad de dinero, inviértelo, haz algo con ello. Bueno, aquí tienes cierta cantidad de tiempo. No sabemos cuánto les está dando Dios, de hecho eso siempre nos lo deja como incógnita, pero mientras tengas este año, ¿qué vas a hacer con él? ¿Cómo vas a llegar a diciembre 31 del 2026? Eso es algo para meditar. Así es que consideren lo que van a hacer en este año, que sea para edificación, que traiga fruto, que edifique, que bendiga, que sea para ustedes realmente parte de la gracia de Dios obrando en sus corazones, y sobre todo lo disfruten. Porque aún las pruebas se disfrutan. Porque aún los discípulos, cuando fueron los apóstoles, cuando fueron azotados por el nombre de Cristo, ¿cómo salieron de ahí del Sanedrín? Gozosos de haber sido tomados como dignos de sufrir como Cristo sufrió. Así es que vamos a poner en las manos de Dios nuestra vida. Este año, cada uno vamos a tomar un momento para orar. Permítanme guiarlos en esta oración. Pero aunque no tenemos certeza del día de mañana, tenemos certeza de la gracia y la bondad de Dios y de su propósito. Por esa razón vamos a ponernos en las manos de Dios, agradeciendo la obra que Él ha realizado en nosotros hasta ahora y pidiéndole que Él sea el que aclare en cada uno lo que espera de sus vidas este año. Padre, hay para nosotros gran gozo y gran expectativa, sabiendo, Señor, que estamos en tus manos y que lo que tú quieres formar en nuestras vidas, lo vas a realizar. Que nuestra vida, Señor, que es como el vapor que se puede ir de pronto, Señor, y dejar de ser, así es como nosotros debemos ver nuestra vida. Pero tenemos la grata bendición de contar con el tiempo aquí en la tierra que aún tenemos en este día. Que cada día para nosotros, Señor, sea una forma de contar con sabiduría lo que hemos de hacer, Señor. Para que nuestra vida en verdad glorifique tu nombre y lleguemos a la meta, Señor, a la meta que tú has puesto por delante para cada uno de nosotros. Pero en ello, Padre, van muchas cosas, Señor. El estudio, el trabajo,
el desempeño, el meditar en tu palabra, el orar, el leer la palabra, el compartir la palabra, el glorificarte, el congregarnos, el dormir, el comer, todo lo que tenemos durante este año, que sabemos, Padre, que por tu gracia tendremos suficiente alimento y vestido en este año. Padre, descansamos en ello y eso nos da gozo también. Reconocemos, Padre, que hemos sido objetos de tu bondad y de tu misericordia. Y por eso alabamos tu nombre, por eso, Señor, nos disponemos a entrar delante de tu mesa, Señor, para compartir la cena que Jesucristo nos dejó como símbolo de este nuevo pacto, en el cual nosotros tenemos esta comunión contigo y gozamos de tu presencia en nuestras vidas. Por esa razón, Señor, nosotros agradecemos que así como en su tiempo Moisés oró que te volvieras hacia nosotros, te agradecemos que tú te has vuelto a nuestras vidas y estás presente haciendo tu obra. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Señor, y sea tu gracia sobre nuestras vidas en este tiempo, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu misericordia sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, ponemos en tus manos este año. Lo dedicamos a ti sabiendo, Señor, que a lo largo del año tu Espíritu hablará a nuestro espíritu para darle testimonio que somos tus hijos, que a lo largo de este año tú seguirás formando nuestra manera de pensar y veremos, Padre, más clara la meta que tú nos has puesto por delante a cada uno. Aquellos que aún no saben qué dones tú les has concedido por tu Espíritu, Señor, será claro para ellos, Señor. Aquellos, Padre, que ya desarrollan un ministerio, Padre, sabemos que crecerán, Señor, porque estamos en tus manos, Señor. Y Padre, sabemos que como iglesia tú nos llevarás a lo largo de este nuevo año. Gracias, Padre, te bendecimos y te damos gracias. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos sí, a disponernos a participar de la cena del Señor. Yo le pido